Bueno, en esta última parte lo que vamos a ver es la monitorización de ese paciente ventilado, los cuidados de enfermería que tenemos que tener con respecto a los signos vitales. Son muchas cosas las que uno tiene que tener en cuenta, no solamente conocer la fisiopatología eh, del paciente, o sea, de la enfermedad que tiene el paciente, sino también qué observar en ese monitor cuando tenemos un paciente con ventilación mecánica. Con respecto a la frecuencia cardíaca, lo que vamos a tener en cuenta es el control y la valoración precisamente de la frecuencia de ese paciente. ¿Por qué? Porque se pueden producir trastornos, ¿sí?, del ritmo debido a que hay situaciones de hipoxemia, de acidosis. Hay maniobras que son muy agresivas, ¿no?, como la intubación o la aspiración de secreciones. Entonces, se pueden alterar ese ritmo debido a la estimulación vagal, lo que va a llevar o a requerir otra atención urgente del paciente. Todo ello, y unido a la patología de base de ese paciente, hace que este paciente, si este tipo de paciente deba estar sometido a una monitorización cardíaca continua a través de este monitor, siempre con las alarmas conectadas, ¿no?, cuya comprobación se deberá realizar en forma sistemática, ¿no?, por turno, cuando ustedes toman su turno, siempre controlar que las alarmas estén colocadas en el monitor. Con respecto a la frecuencia respiratoria, ¿sí?, para realizar una buena valoración de esa frecuencia es necesario controlarla de manera continua también. No fiarnos tanto, como le dije una vez, del monitor, sino considerar hacerlo en forma manual. También controlar, distinguir, ¿no?, entre esas respiraciones espontáneas, aisladas, controladas por el ventilador. Nunca se debe considerar, digamos, esa frecuencia respiratoria pautada por el ventilador sin antes comprobarlas personalmente. Siempre controlar con la valoración nuestra, ¿no?, con la observación. Es importante también observar los movimientos, ¿no?, del tórax del paciente. Nunca fiarnos solamente del control de la respiración y decir el paciente está hipoventilando o hiperventilando, porque necesitamos otros parámetros clínicos para comprobar que el paciente hipoventila o hiperventila, ¿sí? Siempre esos datos acompañan con estudios de gases, ¿no?, estudios gasonométricos. Con respecto a lo que es la temperatura corporal, recordemos, ¿no?, que el aumento de la temperatura que hace va a condicionar, ¿sí?, un momento de la demanda de oxigenación del paciente. Entonces, acá es importante a la hora de ajustar lo que es la FiO2 del paciente. Además, bueno, la hipertermia también lo que puede producir es el aumento de ¿qué cosa? De la CO2 por el metabolismo celular. Entonces, siempre controlar, repasar todos estos temas, ¿no?, que ya ustedes los tienen incorporados, y poder asociarlos, especialmente en este caso a la monitorización del paciente con cualquier dispositivo de ventilación mecánica. Con respecto a la tensión arterial, bueno, estos pacientes generalmente están sedados, lo que en un inicio la intubación puede producir una hipotensión, más allá de que puede estar alterada por varios motivos, ¿no? Controlar la desadaptación de ese paciente. El paciente a veces puede competir con el ventilador y esto provoca, ¿no?, la hipertensión del paciente. Así que, bueno, controlar todos estos parámetros. A veces tenemos un catéter, como les había comentado cuando dimos monitorización al principio, ¿sí?, un catéter intraarterial, lo que controla es la presión arterial y pasiva. Generalmente estos pacientes, cuando tienen una ventilación controlada, se procede a colocar este tipo de accesos, ¿no?, arteriales para el control, y la gasometría para no estar invadiendo al paciente permanentemente para
para realizar los laboratorios que son bastante a menudo en estos lugares de cuidados intensivos. Bueno, la presión venosa central, acuérdense también para control del estado hídrico de ese paciente, ¿no? También es importante. Siempre ustedes pregunten los protocolos, ¿no? Cada cuánto, o si no ustedes van observando, ¿no? Según a cómo es el comportamiento del paciente, de hacerlo cada 2-3 horas. Algunos pacientes lo requieren, y generalmente en las terapias se hacen controles eh, cada 2 horas, 3 horas, o si el paciente está en una situación muy crítica, se realizan cada 1 hora. En pacientes sedados o despiertos, un signo claro de esa ventilación inadecuada es la modificación del nivel de conciencia. Hay escalas para evaluar el estado de conciencia del paciente, la escala de coma de Glasgow o la escala de Ramsay para evaluar la sedación del paciente. Con respecto a la monitorización del intercambio gaseoso, también como les dije anteriormente, se hacen periódicamente o se controlan estos parámetros con gases arteriales periódicos, más allá de que nosotros hagamos la monitorización de la oxigenación y la ventilación en forma directa mediante no solamente estos parámetros de gases, sino con la saturación del oxígeno. La oximetría de pulso, bueno, si tenemos un capnógrafo, como vimos en monitorización anteriormente, que se conectaba a lo que era el tubo endotraqueal, también si tenemos la posibilidad de conectarlo, lo podemos conectar y controlar también. Con referencia a lo que son los parámetros y datos del ventilador, nosotros tenemos que tener en cuenta siempre a registrar en nuestra hoja de enfermería, porque nosotros no vamos a programarlo, pero sí vamos a visualizar con qué parámetro está el paciente, en qué modalidad, registrar, si hay algún cambio, alguna alteración, avisar y siempre tener en cuenta que estos monitores, como el monitor multiparamétrico, tienen alarmas. Y eso es súper importante, ¿sí? De acuerdo al valor que esté indicado, ¿no? De los parámetros del paciente, nos sirve de referencia, ¿sí? Por si hay alguna alteración, si el paciente está compitiendo, si el paciente estaba sedado y se está despertando. Entonces, cualquier modificación que genere el paciente o a veces, muchas veces el aparato, acuérdense que es un aparato mecánico, entonces puede fallar. Así que siempre tener en cuenta el control de las alarmas. Bueno, creo que esto fue todo. Hay muchísimo más para agregar, pero queríamos hacer hincapié mucho en lo que eran los cuidados de enfermería. Y bueno, le dejamos a disposición bibliografía que quiere aumentar sus conocimientos, lo puede hacer haciendo preguntas, consultando la bibliografía. Es algo que cuesta un poco, ¿no? No es tan fácil, pero bueno, la idea era que tengan una idea para poder saber qué observar. Y lo importante, siempre les digo, el cuidado de enfermería frente a cualquier sistema de monitorización.